Buenos días, mi grupo está conformado por José Brazón, Miguel García, Misael Prado, Nat King y mi persona Luis León, y le vamos a hablar sobre los protocolos TCP/IP. El protocolo TCP/IP es un conjunto de protocolos de comunicación que se comenzó a utilizar en los años 70, que surgió como un proyecto de investigación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para crear una red de comunicaciones robusta y para evitar una gran cantidad de fallos en caso de un ataque nuclear. Algunas características del protocolo son que es la primera, el protocolo está orientado a la conexión. Eso significa que el protocolo garantiza que la conexión esté establecida antes de enviar los datos y garantiza que los mismos lleguen correctamente. Es un protocolo que es independiente de la plataforma. Esto significa que él puede ser utilizado en cualquier sistema operativo. También es un protocolo escalable, lo que significa que puede ser utilizado en cualquier red de cualquier tamaño. También es un protocolo que es flexible modular, lo que permite la creación de nuevas aplicaciones y de servicios sobre él. Ok, algunas de las ventajas de TCP/IP son que es un protocolo ampliamente utilizado y estandarizado, lo que ayuda a que sea bastante compatible con diferentes dispositivos y sistemas. Es altamente confiable y seguro, lo que lo hace ideal para lugares como grandes empresas y en el entorno gubernamental. Permite transmisión de datos de manera eficiente y rápida, lo que convierte en una opción ideal para las redes de alta velocidad. Y por último, podemos decir que es fácil de administrar y mantener, lo que reduce los costos de operaciones y simplifica la gestión de redes. Ahora continúa mi compañero Nat. Buenos días, mi nombre es Nat King Orozco. Para poder comprender el funcionamiento de las redes y cómo intercambian información, se desarrollaron dos modelos conceptuales, el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Debemos tener en cuenta que una red es una conexión de dispositivos o sistemas que intercambian información. Estos sistemas pueden ser diferentes, es decir, pueden tener un sistema operativo diferente, pero la comunicación puede hacerse ya que sigue un conjunto de reglas o normas para estandarizar la comunicación. Este conjunto de reglas o normas se denomina protocolo. El modelo OSI nace en 1980. Está conformado por 7 capas donde la información pasa de una capa hacia la otra y siendo procesada en cada una de ellas. La capa de aplicación es donde se definen los protocolos que los usuarios necesitan. Es la aplicación o programa de red que el usuario está ejecutando en el momento de iniciar una comunicación. Un ejemplo es un navegador web. Cuando un usuario intenta acceder a una página, solicita la información al servidor mediante el protocolo HTTP. La capa de presentación, como su nombre indica, tiene como objetivo encargarse de la presentación de la información tal que, aunque los equipos puedan tener diferentes formas de interpretarla, los datos lleguen de manera reconocible, es decir, estas actúan como un traductor de la información. Capa de sesión. Se encarga de establecer y mantener la comunicación entre los dispositivos. Capa de transporte. Se encarga de la transferencia libre de errores. Para hacerlo, divide los datos en segmentos. La capa de red tiene como función principal transformar los segmentos en paquetes y asignándole las propiedades a ellos, como el tamaño y el encabezado, y asegura de llevarlo desde su origen hasta su destino, pasando por diversos nodos de intermedio. Esta capa incluye el direccionamiento y el control de tráfico de red. Capa de enlace de datos. El objetivo de esta capa es conseguir que la información fluya libre de errores. Para lograrlo, convierte los segmentos en tramos de datos. Los transmite de manera secuencial. Capa física. Se encarga de transformar la información a bytes y gestionar sus envíos por un medio físico, como por ejemplo un cable de red UTP. Entre sus funciones define los valores de señales representan un 1 binario y un 1 0 binario y determina cuál es la duración de cada byte. Por otra parte, tenemos el modelo TCP. Este modelo se define por primera vez en 1974 y luego volvió a ser redefinido como estándar de Internet en 1989. Se caracteriza por tener 4 capas o niveles, a diferencia del modelo OSI que tiene 7. Sus capas son capas de aplicación que poseen un comportamiento similar a la capa de aplicación del modelo OSI. Capa de transporte.
En la capa de transporte de TCP/IP se definen dos protocolos de transferencia de extremo a extremo. Tenemos el protocolo TCP y el protocolo UDP. El protocolo TCP, que es el protocolo de control de transmisión, es un protocolo confiable orientado a la conexión que garantiza que un flujo de datos llegue de origen a destino y sin errores. Por otra parte, el protocolo UDP es el protocolo de datagrama de usuario. Es un protocolo no orientado a la conexión, rápido pero no fiable, ya que no garantiza que todos los paquetes enviados lleguen a destino. Este protocolo pareciera poco útil a simple vista, pero su velocidad lo vuelve eficiente en aplicaciones de transmisión de voz o video, en donde retransmitir paquetes sería contraproducente, por lo que es mejor descartarlos. La siguiente capa es la capa de Internet, que define el tamaño de paquete, su encabezado y los campos que lo componen. El funcionamiento de esta es similar a la capa de red del modelo OSI, porque su función incluye el direccionamiento de paquete, aunque no garantiza que lleguen a destino. Para realizar este proceso se basa en el protocolo IP, que consta con las siguientes características. No es orientado a la conexión, es decir, cada paquete se transmite de manera independiente y no se establece una conexión entre los extremos. No fiable, este protocolo intenta que los datos lleguen a destino, pero no garantiza que los mismos lleguen, es decir, que los datos pueden perderse en el camino. Característica de direccionamiento. Existe una dirección que es única e irrepetible de destino. Control de congestión. Analiza el tráfico de red buscando el camino menos ocupado para garantizar la velocidad de transmisión. La otra capa es la capa de enlace, que identifica el tipo de protocolo de red del paquete. En este caso, TCP/IP, su función, que es la información que viaja de un extremo a otro, proporcionando el control de errores. En resumen, la capa de aplicación de TCP/IP incluye las capas de aplicación, presentación y sesión de modelo OSI. En TCP/IP, la capa de presentación, al igual que en OSI, está referida a cómo se presentan los datos. La capa de transporte es la misma en ambos modelos, al igual con las capas de red, en donde lo único que cambia es el nombre. En TCP/IP, las capas de enlaces abarcan dos primeras capas del modelo OSI, capa de modelo OSI, enlace y físico. Una dirección IP y para qué sirve. Una dirección IP es una dirección única que identifica a un dispositivo de Internet o una red local. IP significa protocolo de Internet, que es el conjunto de reglas que rigen el formato de los datos enviados a través de Internet o de la red local. También una cadena de números separadas por puntos. Se expresa como un conjunto de 4 números y cada número del conjunto puede variar de 0 a 255. Esto también sirve para identificar los dispositivos y permitir la comunicación con otros dentro de una red, siendo una red interna o externa. Y en función de esto se utilizará IP de tipo privada o pública. Y también sirve de guía para que los paquetes enviados desde cualquier dispositivo sepan dónde tienen que ir y regresar y no se encuentren perdidos sin dirección de origen y destino. ¿Qué es el direccionamiento IP? Este es un sistema usado en redes para los equipos y redes que funcionan mediante el protocolo TCP/IP, que se usa para identificar y comunicarse con dispositivos en una red. Cada dispositivo conectado a una red tiene una dirección IP única, permitiendo que se envíen los dispositivos, que se envíen datos entre sí y a través de la red, siendo funcional para Internet y otras redes. Ahora vamos a pasar a cómo surgió el IPv6. El surgimiento del IPv6 fue en 1998. Este protocolo usa un direccionamiento de 128 bits para soportar aproximadamente 340 trillones de trillones, mientras que el IPv4 usa un esquema de direccionamiento de 32 bits que da soporte a 4.3 millones de dispositivos, lo que se consideró suficiente en el momento de su implantación. El IPv6 fue desarrollado para proporcionar un espacio de direcciones IP mucho más grande, permitiendo una mayor cantidad de dispositivos conectados a Internet y una mayor capacidad para la expansión futura de la red, y ofrecer mejoras en la seguridad y en la eficiencia de la red. Ahora pasamos a cómo se adapta el IPv4 al IPv6. Esto es un proceso largo y costoso. Para adaptar una red a IPv6 manteniendo la interoperabilidad con IPv4, podemos seguir una metodología genérica basada en los siguientes pasos. La primera es evaluar la infraestructura existente.
Antes de comenzar la transición es importante evaluar la infraestructura de red actual, incluyendo los dispositivos, sistemas operativos, aplicaciones y servicios para identificar qué elementos son compatibles con IPv6. Planificar la transición. Esta desarrolla un plan detallado que incluye los pasos necesarios para adaptar IPv4 a IPv6, como un cronograma o un presupuesto, considerando aspectos como la formación personal, la prueba de interoperabilidad y posibles interrupciones de servicio durante la transición. El paso 3 es habilitar la compatibilidad Dual Stack, que está configurar tu red y dispositivos para que puedan funcionar con IPv4 e IPv6 simultáneamente, permitiendo una transición gradual y minimizará los problemas de interoperabilidad. El paso 4 es actualizar el hardware y software de red, asegurando que tu dispositivo de red, routers, switches, firewalls y otros dispositivos sean compatibles con IPv6, actualiza el firmware o software según sea necesario para garantizar un soporte completo para el nuevo protocolo. Ahora el paso 5 es configurar túneles IPv6 sobre IPv4. Esto es necesario si los túneles para transportar tráfico IPv6 a través de una red IPv4 puede ser útil durante la transición para permitir la comunicación entre dispositivos que utilizarán diferentes protocolos. El paso número 6 es implementar la traducción de direcciones. Si es necesario, se considera implementar el NAT64 para permitir la comunicación entre dispositivos que utilizan IPv4 e IPv6 al traducir las direcciones entre los dos protocolos. El paso número 7 es realizar pruebas y monitoreo. Antes de completar la transición, se realizan pruebas exhaustivas para asegurarse de que la red funcione correctamente con IPv6. Se implementa herramientas de monitoreo para supervisar el tráfico y detectar los posibles problemas durante la transición. Y el paso número 8 es capacitar al personal, que proporciona formación adecuada al personal de TI y a los usuarios finales sobre cómo trabajar con IPv6 y resolver los problemas que puedan surgir durante la transición. Por eso la adaptación de IPv4 a IPv6 es un proceso gradual y requiere una planificación cuidadosa para garantizar una transición exitosa sin interrupciones significativas en los servicios de la red. Ahora se lo dejo con mi compañero Misael. Bueno, les voy a hablar acerca de los protocolos IPv4 e IPv6. IPv4 es el formato de dirección estándar que permite que todas las máquinas de internet se puedan comunicar entre sí. Se escribe como una cadena de dígitos de 32 bits y que consta de números de 0 a 255, los cuales están separados por números. La dirección IPv4 posee más de 4.000 millones de direcciones únicas, pero debido al crecimiento de los dispositivos en línea, está en desuso actualmente. Ahora, el IPv6 es un estándar más actualizado para identificar ordenadores por Internet y proporciona un identificador único para cada dispositivo y se escribe como una cadena hexadecimal de 128 bits. IPv6 aumenta el número de direcciones IP posibles a 340 billones y además agiliza las transferencias de datos al hacer que dos direcciones sean accesibles entre sí. Ahora pasamos a las diferencias entre IPv4 e IPv6. La diferencia más obvia es que IPv4 utiliza una dirección de 32 bits, mientras que IPv6 utiliza una dirección de 128 bits. Esto significa que IPv6 ofrece 1028 veces más direcciones que IPv4, resolviendo el problema de quedarse sin direcciones IP en un futuro previsible. Otra cosa es que IPv6 ha optimizado ciertos componentes del sistema IPv4 para estar al día con el Internet modernizado de hoy. Ahora les voy a hablar acerca de las clases de dirección de IPv4 e IPv6. En IPv4 existían 5 clases de direcciones que eran A, B, C, D y E, pero en la práctica se usaban más las clases A, B y C, y cada clase tenía un rango específico de direcciones IP. Por otro lado, en IPv6 no hay clases de direcciones como en IPv4. Todas las direcciones IPv6 son tratadas de manera uniforme, lo que simplifica la asignación de direcciones. Ahora los dejo con mi compañero Miguel. ¿Qué pasó con IPv5? IPv5 es un término que a veces se encuentra en discusiones sobre el desarrollo de los protocolos de Internet, pero en realidad nunca fue designado oficialmente como un sucesor de IPv4 o un precursor de IPv6 en el contexto de direccionamiento de red. Lo que se conoce como IPv5 era en realidad un protocolo experimental denominado Internet Stream Protocol, abreviado como ST o ST2, y fue diseñado para soportar la transmisión de video y audio a través de redes orientadas a conexión.
Anticipando algunos de los servicios de streaming que tenemos hoy en día. ¿Qué es el broadcast? El broadcast es un mensaje que se transmite a todos los usuarios de una red sin necesitar una acción de retroalimentación. Un ordenador conectado a la red envía un paquete de datos a todos los demás usuarios en la red de forma simultánea. Y en cuanto a las direcciones de destino, el emisor no tiene que especificar ninguna. Esta es la diferencia que existe entre el broadcast y el unicast, donde el paquete de datos se envía solo a un usuario conocido. ¿Cómo se identifican las clases de direccionamiento de IPv4? Las clases de direccionamiento IPv4 se identifican por el valor del primer octeto de la dirección IP. Las direcciones IPv4 principalmente se dividen en 5 clases: A, B, C y D. La primera clase, la clase A, el primer bit siempre comienza en 0, lo que significa que los valores posibles van desde 0 a 127 en el primer octeto. La clase B, el primer bit siempre es un 1, seguido por un 0, lo que significa que los valores posibles van desde 128 a 191 en el primer octeto. La clase C, el primer bit es siempre 1, seguido por otro 1 y un 0, lo que significa que los valores posibles van desde 192 a 223 en el primer octeto. La clase D, el primer bit es siempre 1, seguido por un 1 y luego por otro 1, lo que significa que las direcciones de la clase D se utilizan para multicast. En la clase E, el primer bit siempre es un 1, seguido de un 1, seguido por otro 1, lo que significa que las direcciones en la clase E están reservadas para un futuro y no se utilizan actualmente en la internet pública. Para finalizar, el protocolo TCP/IP es un conjunto de reglas que permite que los dispositivos se comuniquen entre sí en una red. TCP se encarga de dividir la información en paquetes, enviarlos y asegurarse de que lleguen en orden y sin errores. Por otro lado, IP es como el sistema de direcciones de la red. Cada dispositivo conectado a la red tiene una dirección IP única. El protocolo IP se encarga de dirigir los paquetes de datos a través de la red hasta su destino final.